Buenos días, amigos y campesinos de la naturaleza. Bienvenidos a este su programa Tertulia Agropecuaria, una visión del campo. Bienvenidos. Hoy, 17 de julio de este 2018, vamos a tomar un tema muy importante que va de la mano del que hablamos el día de ayer, que fue la parte de esterilización y de anticonceptivos en perras. Para eso estamos el día de hoy en la Clínica Animales de Compañía de la Universidad Cooperativa de Colombia, que está a cargo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Nos acompaña el día de hoy la médico veterinaria y zootecnista de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Bucaramanga, la doctora Milena Sney Hernández. Ella es especialista en pequeñas especies de la Universidad de Antioquia. Doctora Milena, quiero empezar la entrevista pues con los muy buenos días y saber qué opinión tienes tú de los anticonceptivos como tal, los inyectables. Muy buenos días para todos. Primero que todo, pues muchas gracias por hacernos partícipes de este programa. Realmente pues este es un tema bastante controversial en la medida en que digamos que se realiza una mala praxis en la utilización de estos métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque si vamos a ver lo que es la dinámica de todo lo que tiene que ver con la parte reproductiva en perras, no están indicados como tal. Los efectos colaterales, lo que quiere decir, o sea, los efectos adversos, son mucho más marcados que los beneficios que pueden ocasionar este tipo de tratamientos para prevenir las camadas. Entonces, realmente no se considera una muy buena opción. Lo que siempre nosotros tratamos de demostrar, o no tanto demostrar, sino de concientizar a las personas que tienen mascotas que la mejor forma es realizar la esterilización, hacer la cirugía. Si vamos a mirar la parte costo-beneficio, que es una de las cosas que más preocupa a los propietarios, en primera instancia, pues sí, aplicar los anticonceptivos puede ser relativamente económico, pero a futuro esto va a traer unas consecuencias que de una u otra manera van a terminar en la esterilización, con la diferencia que ya no va a ser un animalito en condiciones normales, sino un animalito que va a estar patológico, o sea, que va a tener una enfermedad de su tracto reproductivo a consecuencia de la utilización de estos anticonceptivos. Bien, recordémosle a la audiencia, doctora Milena, de esos efectos adversos. Por ejemplo, los tumores de mama, que son muy propicios de algunas razas. ¿Cómo se manifiestan esos tumores en las perritas? Bueno, entre otros efectos que más adelante iremos a tocar. Principalmente pues van a aparecer algunos tipos de nodulaciones o masas, como lo dijo ya, en la glándula mamaria, que tienden a contaminarse, y no solamente a contaminarse, sino a generar un tipo de crecimiento neoplásico que es capaz de hacer metástasis a otros órganos, entre esos los pulmones. Y una vez hay una metástasis o una propagación de este cáncer a los pulmones, pues la calidad de vida del paciente se va a perder. Entonces las consecuencias realmente son bastante fuertes en cuanto a la calidad y a los efectos con las enfermedades que se pueden provocar con este tipo de anticonceptivos. ¿Qué tan común es la aparición de endometritis en este tipo de animales que han sido constantemente aplicados estos inyectables anticonceptivos? Realmente el porcentaje es bastante alto, dado a lo que se dijo anteriormente con respecto a la dinámica hormonal que se presenta en estas especies. Una vez hay un trastorno en la regulación normal de estas hormonas, esto genera un ambiente propicio para que haya una colonización de bacterias a nivel del tracto reproductivo. En consecuencia, se van a generar allí unos transsudados de bacterias que contaminan el útero. Entonces estas endometritis casi que en el 99% de los pacientes que son tratados con anticonceptivos se verá la consecuencia. Bien, y es bueno recalcarle a toda la audiencia qué diferencias hay en la parte, hablando ya netamente de la cirugía, la diferencia con la ligadura de trompas en las mujeres, ¿o es exactamente igual? No, desafortunadamente en las pequeñas especies de animales, gatos y felinos, que es mi especialidad, no se puede hacer ligadura de trompas, porque esto genera que haya una imposibilidad de que los fluidos que normalmente se producen en el tracto reproductivo se eliminen a través de la cavidad de la vagina, y eso genera o provoca un piómetra. Cuando hablamos de un piómetra estamos hablando de la acumulación de pus en el útero. Entonces, en el momento en que ligamos, pues esos transsudados van a acumularse allí en el útero y el útero se va a llenar de pus, o sea, vamos a terminar haciendo un piómetra.
que es otra de las consecuencias de también aplicar anticonceptivos. Entonces la técnica difiere. En el caso de las mascotas hay dos opciones, que es hacer la ovariohisterectomía completa, o sea, retirar los ovarios y el tracto reproductivo, o retirar solamente la parte del cuerpo y del cuello uterino. Sin embargo, pues viendo las molestias que tiene normalmente la presentación de los selos en las mascotas, lo ideal es quitar completo, o sea, quitar ovarios y quitar el cuerpo completo del útero. Bien, muchas veces a uno los dueños le preguntan ¿y a qué edad yo puedo realizar la cirugía a mi perrita? Hay algunos que dicen que antes del primer celo, otros le indican que después del primer celo. La doctora en su clínica diaria, ¿qué recomienda? Las dos opciones son posibles dependiendo de los beneficios que el propietario quiere de su mascota. Si se realiza antes del primer celo, pues hay unas cosas que se pueden controlar, como es el caso de la aparición de esos tumores de glándula mamaria. Una de las cosas o una de las maneras de prevenirlos es hacer la esterilización antes del primer celo. Pero si desean que el animal adquiera un desarrollo completo corporal, porque este también va muy ligado de su desarrollo hormonal, se puede hacer después del primero o segundo celo. Las dos opciones son viables y pues ya dependiendo de las consideraciones, el propietario decidirá si antes o después del primer celo. Bien, ahora hablemos de las características que debe tener una perrita para ser candidata a una cirugía de estas. Hablando de que es una cirugía pues que se puede programar, ¿qué características debe tener esta paciente? Bueno, principalmente que tenga unos paraclínicos normales. Cuando hablamos de paraclínicos estamos hablando de las pruebas de laboratorio que nosotros realizamos para verificar que la condición del paciente es óptima para la intervención quirúrgica. Cualquier intervención quirúrgica tiene un riesgo y ese riesgo se minimiza en la medida en que estos paraclínicos estén dentro de los estándares o parámetros normales. Entonces, una vez se hagan esos paraclínicos y el paciente esté en condiciones normales, se puede realizar la cirugía. Otra de las consideraciones es evitar realizar las cirugías durante los celos. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el celo hay una irrigación muy marcada del tracto reproductivo y una de las principales complicaciones que puede haber al realizar una ovariohisterectomía es la hemorragia, y si tenemos una irrigación marcada pues vamos a aumentar este riesgo. Entonces son como las consideraciones más importantes: paraclínicos dentro de los parámetros normales y que preferiblemente no se encuentre en celo. Ahora, hablando netamente de la cirugía, doctora Milena, la condición corporal de la perrita va de la mano también del tipo de anestesia que vamos a utilizar. Expliquémosle a la audiencia qué tipo de anestesia se utiliza dependiendo pues del peso y la gordita que esté la paciente. Bueno, esa es una de las consideraciones que se tiene para realizar anestesia, la condición corporal. Pero también hay otras consideraciones que se deben tener en cuenta y es la edad. Los anestésicos se eligen de acuerdo a la edad del paciente, si es un paciente relativamente joven, si es un paciente adulto o si es un paciente geriátrico. Las dos cosas se deben correlacionar, tanto la edad como la condición corporal. Si son pacientes relativamente jóvenes o geriátricos, necesitan unos anestésicos especiales que no son los mismos que se utilizan en los pacientes adultos normales. De igual forma, cuando los pacientes presentan condiciones corporales como problemas de obesidad, también requiere de otros tipos de anestésicos que deben ser tenidos en cuenta, ya que esta condición hace que algunos anestésicos produzcan una hipotensión marcada. Cuando hablamos de hipotensión estamos hablando de disminución en el gasto cardíaco de estos pacientes, y eso, pues igual que en las personas, está muy ligado a los problemas de obesidad. Entonces sí hay varias consideraciones. Hay también diferentes tipos de anestésicos. Hay anestésicos que se manejan de forma fija, o sea que se manejan a través de un catéter endovenoso, y hay otros anestésicos mucho más seguros que se trabajan de forma inhalada. Las dos opciones son viables siempre y cuando se valoren y se correlacionen este tipo de condiciones. Y pues la diferencia se encuentra en los costos. Los anestésicos inhalados son mucho mejores que los inyectables, pero son un poco más costosos. Bien, ahora, ¿en qué se basa esta cirugía, la ovariohisterectomía? ¿En qué se basa? Tiene dos técnicas, ¿cierto, doctora? ¿Cuál es la que tú más recomiendas? Bueno, igual que en las otras cosas hay que tener en cuenta las consideraciones.
Está la técnica que se realiza por el abdomen medio cuando hacemos una laparotomía, o sea, entramos a la cavidad abdominal y retiramos el tracto reproductivo. Y también está la técnica lateral, donde se hace una incisión por el flanco y se retira también de igual forma el tracto reproductivo. ¿Qué consideraciones hay con respecto de una técnica a la otra? Si nosotros hacemos una laparotomía, no solamente tenemos la posibilidad de visibilizar el tracto reproductivo que vamos a retirar, sino que podemos visibilizar las otras estructuras o los otros órganos para ver si están en condiciones normales. Si realizamos la técnica lateral, no vamos a tener esa oportunidad, ya que la incisión que se realiza es una incisión que no supera los 2 centímetros. Prácticamente estamos trabajando de una forma cerrada. Solamente el tacto y la buena destreza del médico veterinario ubicará el tracto reproductivo, lo retirará, pero no puede explorar nada de lo que haya allí en cavidad abdominal. En cuanto a los pacientes, las consideraciones a tener es que en la técnica lateral el paciente debe tener una condición corporal ideal de 2.5 a 3. O sea, en pacientes obesos que son por encima de condición corporal de 3, no se recomienda la OVH lateral, ya que la grasa va a imposibilitar que se llegue rápidamente a estas estructuras y que se puedan retirar de una forma adecuada. En estos casos debe hacerse o preferiblemente por laparotomía medial de abdomen. Ahora debemos hablar de qué mecanismos o qué se requiere para poder realizar esta cirugía. Esto no es como la que hacemos, por ejemplo, en una finca, que hacemos una castración en un bovino. Debemos hacerlo bajo unas condiciones diferentes. Ahora entonces, doctora Milena Sney, ¿qué condiciones debe tener ese quirófano en el cual realicemos este acto quirúrgico? Bueno, todas las técnicas que nosotros manejemos a nivel de forma quirúrgica obedecen a 5 principios básicos. Dentro de esos principios básicos tenemos la asepsia. Cuando hablemos de asepsia, hablamos de cómo nosotros controlamos los agentes bacterianos o agentes microbianos para que no vayan a contaminar nuestro paciente. Eso implica que debemos tener unas condiciones óptimas en cuanto a preparación del material y del sitio indicado donde se va a realizar el procedimiento. Si tenemos un buen quirófano, este debe contar con una muy buena iluminación y debe contar con unos material mobiliario que se pueda permanentemente estar esterilizando. Los medios de esterilización que nosotros podemos manejar pueden ser tanto físicos como químicos. A nivel de quirófano se puede manejar por medios químicos, como es la utilización de desinfectantes, o a través de medios físicos, como es la luz ultravioleta. En cuanto al material como tal o al instrumental que se va a utilizar con el paciente, de igual manera se puede hacer por medios físicos o por medios químicos. Si vamos por medios físicos, la mejor forma de hacerlo es a través de un autoclave de presión. Y si lo hacemos por medios químicos, el glutaraldehído también funciona de la misma manera. Otra de las consideraciones que se deben tener es la asepsia que se maneja con el paciente. El paciente debe recibir un muy buen rasurado en el área que se va a incidir. Entonces, algo que pues de pronto molesta muchísimo al propietario es cuando le dicen que su mascota va a ser depilada y que el pelo va a ser retirado. Hablamos particularmente de las OVH laterales, pero doctor, si la incisión es de 2 centímetros, ¿por qué usted le quita todo el pelo del flanco? Porque es que la incisión es de 2 centímetros, pero el campo operatorio es toda la parte que se expone en el momento en que se abre la cavidad. Entonces, el pelo tiene ciertos factores contaminantes que deben ser eliminados en el momento de la cirugía. Entonces, algo con lo que los propietarios deben familiarizarse es que independientemente que la cirugía vaya a ser lateral o ventral, el campo de rasurado va a ser bastante amplio. Bien, mis amigos, entonces veamos el costo-beneficio que tiene que ver la parte de anticonceptivos. Las inyecciones pues te protegen por 6 meses más o menos, y la eliminación del ovario y del útero te va a servir para toda la vida. Va a ser una inversión a futuro. Digamos las últimas consideraciones que hay que tener en cuenta con la perrita después de la cirugía, doctora, sobre todo la alimentación. Bueno,
hay que tener dos consideraciones. Una que es el posoperatorio, que son los cuidados normales de una herida. Eso es tan igual de importante a una cirugía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la cirugía que hacemos por la línea media, podemos tener una ventración o una visceración, o sea, una exposición de las vísceras por una ruptura de los puntos, porque no se cuida de forma adecuada la herida. La herida necesita de una desinfección que es muy sencilla. Siempre los médicos vamos a dar las indicaciones de cómo se debe limpiar la herida y qué productos se pueden aplicar como desinfectantes y cicatrizantes. La otra parte es que va acompañado de unos medicamentos que son antibióticos que se deben manejar durante el proceso de retirada de puntos. A veces el propietario piensa que solamente es operar ese día y ya. No, hay que hacer un seguimiento de más o menos 8 o 10 días mientras se retiran puntos y ya vuelve a la normalidad. Después de esto hay que tener en cuenta que como retiramos el tracto reproductivo, estamos de una u otra manera haciendo que el organismo ya no tenga que gastar energía en unas funciones que realizaba ese órgano reproductor. Esto genera que esa energía empiece a acumularse en el organismo. Por eso debe haber un control de la dieta. No se trata de disminuir las raciones, se trata de controlar la cantidad de comida que se va a manejar, porque pues estos animales se vuelven un poco sedentarios y tienden a comer mucho más de lo que comían anteriormente. Entonces eso pues en consecuencia llevará a la obesidad, pero es cuestión de manejo que haga el propietario con respecto a su mascota y los buenos hábitos alimenticios. Bien, mis amigos, vamos con unos consejos comerciales y regresamos a continuación. Bien, dentro de los servicios que brinda la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y su clínica Animales de Compañía está el alquiler de quirófano para todos aquellos profesionales en el área que quieran realizar las esterilizaciones. Aparte de este servicio, ¿qué otros servicios brinda la facultad y la clínica como tal, doctora? Bueno, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con el servicio de consulta externa, tanto general como especializada. También tenemos el servicio de hospitalización y dentro de este servicio de hospitalización tenemos la parte de la cirugía. Otra de las áreas que también maneja la clínica veterinaria es todo lo que tiene que ver con diagnóstico por laboratorio e imágenes. En cuanto al alquiler del quirófano, pues vale la pena resaltar la capacidad que tiene la unidad quirúrgica de la clínica, ya que cuenta con unos equipos que pues en el medio no son tan accesibles por el costo, realmente son equipos costosos, pero muchos colegas pueden hacer alquiler de este quirófano, programar sus cirugías y con eso pueden minimizar los riesgos de muchos pacientes, entre esos el uso de la máquina inhalada. Esa máquina de anestesia, pues como lo mencioné anteriormente, ayuda a que se den anestesias especiales no solamente a pacientes obesos, como era en el caso de pronto de las OVH o de pacientes geriátricos, sino también en pacientes que tienen condiciones patológicas que agravan el cuadro clínico. Entonces los riesgos se pueden minimizar haciendo uso de la máquina de anestesia, porque esta tiene un soporte de oxígeno permanente. De igual manera contamos con el monitor de signos vitales, que pues eso nos hace llevar un control del paciente en cuanto a la estabilidad que presenta la anestesia en el tiempo que se realice la cirugía. Hay otros aditamentos como es la utilización de electrobisturí. En los tumores de glándula mamaria, esta glándula tiende a ser supremamente irrigada y esto genera un sangrado excesivo. La utilización del electrobisturí nos ayuda a minimizar ese sangrado que es un poco incómodo y difícil de manejar cuando no se cuenta con este equipo. Tenemos el succionador, es un equipo muy importante, sobre todo cuando hacemos abordajes a cavidad abdominal y hay allá algún tipo de fusión o algún tipo de líquido o una misma hemorragia que tenemos que evacuar rápidamente para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces, estos equipos ayudan a que las condiciones sean cada vez más óptimas para realizar estos procedimientos quirúrgicos y es uno de los servicios que vale la pena resaltar que ofrece la clínica de la universidad. Bien, mis amigos, vamos con los segundos consejos comerciales que tenemos para el día de hoy y regresamos a continuación con la finalización de su programa Tertulia Agropecuaria. Bien, mis amigos, retornando a su programa Tertulia Agropecuaria, seguimos hablando del tema de la castración o en este caso
del control de la natalidad en algunas especies. En este caso vamos a hablar de la esterilización en machos, que no solamente se realiza en hembras. Doctora, ¿en qué se basa este tipo de esterilización en machos y por qué es de importancia? Bueno, realmente la esterilización en machos tiene el mismo objetivo con respecto a las esterilizaciones en hembras, y es la prevención de enfermedades. Dentro de las enfermedades que nosotros podemos evitar con la castración, especialmente tanto en machos como hembras, tenemos la presentación del tumor venéreo transmisible. Esta es una enfermedad de los órganos genitales que presenta una gran problemática acá en el municipio de Arauca. Y una de las formas de controlar es esterilizando los animales, porque pues una vez los animales se esterilizan, ellos disminuyen de una manera su actividad sexual y evitan estar generando montas donde se hace la transmisión de esta enfermedad. Hay cosas que hay que tener en cuenta cuando se piensa en la esterilización de un macho. Tenemos que tener en cuenta en qué edad se va a realizar. Si la realizamos a una edad temprana, esta esterilización no solamente pues, va a evitar que el animal realice esas montas indeseadas, sino que se van a controlar ciertas cosas comportamentales que son un poco, digamos que molestan en las casas, como es la orinadera del macho en las diferentes partes. Pero hay que tener en cuenta que esto solamente va a funcionar si el animal es joven. Si el animal es adulto y ya tiene esto dentro de su mente o dentro de su desarrollo, eso no va a funcionar. Muchas veces un animal de 8 o 9 años se quiere castrar para evitar este tipo de comportamientos. Y como he acabado de decir, son comportamientos, no están ligados al factor hormonal. Entonces hay que tener muy claro cuándo queremos castrar los machos. Si realmente es para quitar cosas de comportamiento, no es la mejor elección. Si queremos controlar natalidad y controlar enfermedades, sí es una de las mejores opciones. La parte comportamental hay que manejarla a través de procedimientos etológicos, que sería el caso indicado para este tipo de problemas. Al igual que en las hembras, se debe realizar en un quirófano. Esta cirugía no se puede realizar, por ejemplo, en el patio de la casa, en el lavadero de la casa. Entonces, mis amigos, si en su casa llegan a ofrecerles servicios domiciliarios y que la persona quiere hacerlos en su casa, le puede estar a usted regalando un problemita, entre comillas. Vamos a hablar de los tips que nos puede dar la doctora Milena Snay, dependiendo del método de esterilización que vayamos a tener. Entonces, doctora, regalémonos a la audiencia 3 tips importantes para tener en cuenta en el tema de esterilización. Bueno, uno de los más importantes y del cual hemos hablado lo suficiente es que definitivamente el uso de anticonceptivos no es la mejor opción. Son más las consecuencias y los problemas que puede traer que la prevención como tal utilizando este método. El segundo es el control de la natalidad y evitar, por supuesto, camadas indeseadas y animales que van a terminar como fauna callejera. Uno siempre quiere tener una mascota de su mascota como recuerdo, pero pues no podemos limitar el número de cachorros por camada. Entonces no vamos a tener un cachorro, es muy difícil que vaya a ser eso. Puede ser 1, 3, 4, 5, hay camadas de 10, dependiendo de la capacidad reproductiva que tenga la hembra. Entonces tenemos que tener muy claro si realmente queremos o no que nuestra mascota vaya a tener esa camada y qué vamos a hacer con esa camada antes de tomar la decisión. Y el tercer tip, uno de los más importantes, es el manejo de las enfermedades que se transmiten a través del coito, o sea, la parte sanitaria. Prevenir todo este tipo de enfermedades por estas montas que se realizan de forma indeseada. Bien, mis amigos, todo esto es para que ustedes amplíen el conocimiento frente a lo que tiene que ver la esterilización en caninos y sobre todo los mitos que se desvirtúan. Que el echarle aceite quemado en la vulva de la perrita no va a permitir que la monten, que el hecho de que es que yo la tengo entrenadita, eso las hormonas le ganan, sale a la calle y llega cargadita de bendiciones. Entonces, mis amigos, hay que tener mucha precaución. Clínica de la Universidad Cooperativa de Colombia está de la mano de todos ustedes y pueden venir acá a asesorarse del profesional, también de los colegas que están en sus veterinarias, siempre de la mano del médico veterinario y siempre bajo condiciones de esterilidad y limpieza. Bien, mis amigos, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.